Muy bien, 10:56 de la mañana, 25 grados de temperatura. Seguimos aquí en el estudio de Desayunos Informales. Les contamos que hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Para hablar sobre este tema, recibimos con todo gusto a Soledad González y a Sabrina Martínez. Pero antes, si les parece bien, vamos a ver un informe en que realizó la producción referente a este tema. Lo vemos. Sigue siendo la misma, es decir, vivir una vida libre de violencia. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha para visibilizar las diversas formas de violencia que afectan a mujeres y niñas, como la física, psicológica, sexual, económica y digital. La interseccionalidad pone en evidencia cómo estas violencias se agravan en contextos donde hay una desigualdad múltiple. ¿Qué falta para vivir una vida sin violencia de género? ¿Qué aportes tienen para ser 3 generaciones de mujeres provenientes de diferentes contextos? Soy Federica, tengo 22 años, soy estudiante de Derecho y estoy en el grupo de Derecho y Género de la facultad. Soy Idaí Vargas, soy activista, defensora ambiental de los territorios ancestrales. Flor de María Mesa Tananta, soy profesora adjunta en Facultad de Derecho y también en la Unidad Académica de Extensión y Actividades en el Medio del Prorrectorado de Extensión y Actividades en el Medio, donde coordino el área de Derechos Humanos. Tenemos como aún ciertas luchas pendientes, por ejemplo, desde el lenguaje, ejemplo desde la deconstrucción de la masculinidad frágil, educación sexual, también redefinir lo que significa ser mujer en comunidad. Las mujeres de las anteriores generaciones fueron protagonistas en los avances en género, en todos los sentidos. Hoy, mi generación, vivimos en un contexto en el que el debate sobre género, desigualdad de género y violencia de género ya está sobre la mesa. Los 8M que nacen en el 2017 y se expanden para todas partes del mundo, cuando llegan a estas tierras, bueno, lo que nos muestra es que hay una nueva ola feminista, definitivamente. Lo que a mí siempre me cuestiona es cómo canalizamos toda esa energía, todas esas ganas de cambiar las cosas, de cambiar la sociedad por una sociedad más igualitaria en el día después. Construir una definición de amor que no incluya la violencia y bueno, luego también atender a la emergencia nacional que estamos viviendo, la cantidad de femicidios que hay y sobre todo cómo la violencia machista ha vulnerado los derechos de las infancias y las adolescencias. Necesitamos presupuesto, es decir, presupuesto para las leyes. Nosotros, la ley 19.580 se ha criticado mucho, pero estamos con una ley que no tiene presupuesto. Es decir, necesitamos un Estado y un derecho que no sea neutral. La lucha es por la igualdad de todas las personas, no solamente el de las mujeres, especialmente de los colectivos que han sido históricamente discriminados. Y desde el ecofeminismo también decimos que la vida está en el centro, el cuidado de la vida está en el centro y el resto está alrededor, pero antes que nada tenemos que cuidar y proteger y no destruir el lugar donde habitamos, o sea, tener prácticas en donde nos relacionemos con el medio ambiente de forma respetuosa y sostenible. Creo que hay que trabajar mucho en temas de prevención, muchísimo en términos de prevención, dentro de, digamos, el correlato, la ruta de la violencia, que es cuando se da el Estado o la institución interviene. Esa intervención tiene que ser una intervención adecuada, oportuna, eficaz. Yo creo que las juventudes muchas veces se las critica, se les dice esto como de que somos muy sensibles, hipersensibles o como que no toleramos mucho y yo creo que eso es fantástico. Porque la violencia, nosotros le estamos ganando terreno a la violencia, es decir, está bueno que nos rechinen ciertas cosas, está bueno no aceptar ciertas manifestaciones de la violencia por más mínimas que sean. Y nosotros no tenemos que actuar recién o solamente cuando la violencia es visible. Es decir, no actuamos cuando la mujer llega con un moretón. Nosotros tenemos que
intervenir desde la primera palabra, desde el primer acto, desde la primera omisión, en que la mujer se empieza a convertir en víctima de discriminación o de violencia. Los femicidios tienen caras. Recordar los nombres de las víctimas y entender que la violencia de género no solamente quita mujeres del mundo, pero sino que también destruye familias y que rompe sociedades. Cuando perdemos a una mujer, socialmente estamos perdiendo un activo importantísimo. Históricamente, la lucha por igualdad de género es como una puja y que cada generación le toca como su turno de poder estar en esta puja. Entonces, siempre hay resistencias, siempre hay un lado que tira para otro, pero es importante que nuestra generación agradezca la fuerza, la lucha de las pasadas y que cada generación tome con más fuerza esta lucha y que, sigamos pudiendo construir un camino mejor en honor a las que nos preceden, pero también desde el deseo de lo que queremos para las que vienen. Bien, y seguimos aquí desarrollando y hablando sobre este tema y quería consultarles a Soledad y a Sabrina. Tenemos un presidente electo, un nuevo gobierno que en 3 meses va a estar asumiendo. ¿Hay en el programa de gobierno de Frente Amplio o ustedes pudieron conversar con quienes van a ser presidente y vicepresidenta, propuestas, ideas, lineamientos que acompañen sus pedidos, sus reclamos y la necesidad de seguir apoyando estos temas? Nosotras no tuvimos, yo por lo menos no participé de ningún encuentro con Yamandu Orsi para hablar de la agenda de género. Creo que no ha habido a nivel como así de organizaciones feministas. El programa del Frente Amplio tiene un capítulo específico sobre el trabajo por la igualdad de género, que tiene diferentes aristas. Tiene el presidenciable en campaña hizo hincapié en la compra de tobilleras para paliar necesidades. Como una herramienta de... Sí, es la herramienta que todos los gobiernos, desde que la ley se votó en 2017, básicamente han utilizado para dar respuesta a la violencia letal. Sí. Sobre todo con la cantidad de femicidios que han habido en los últimos años, ¿no? Sabés que tenemos muchas más muertes de mujeres porque tenemos un problema, la conquista del femicidio como tipificación y como concepto, ¿no? Todos ahora aprendimos y sabemos de qué hablamos cuando hablamos de femicidio. El problema es que en el año pasado se asesinaron 56 mujeres, pero femicidios son 20. Institucionalmente, ¿no? 23, no, sí, creo, el Ministerio del Interior. Catalogados por la justicia. Porque ahí está el vínculo que tenía con... No, es por cómo la justicia termina... Bueno, pero no necesariamente es por el vínculo, porque puede haber vínculo y la justicia puede no tomarlo. Por eso te hago la precisión. Y hay otro gran cúmulo de mujeres que fueron asesinadas en contextos, por ejemplo, de bocas o de consumo problemático, de la lucha de calle. Temas de guerras de narcotráfico y demás. Bueno, es que no sabés cuánto de estas chicas que han aparecido enterradas, muertas, tiene que ver con qué. O sea, en realidad lo que no hay es una investigación proactiva para encontrar las verdaderas razones o las diferentes variables que terminan con la muerte de una gurisa enterrada y desaparecida en el fondo de una casa, ¿no? De hecho, estoy pensando en ese caso que se encontraron 2 cuerpos enterrados y quedaron libres, ¿no? La justicia no creyó que quienes la fiscalía pedía imputar fueran culpables. Entonces, no hay nadie responsable de ese hecho atroz. Esos 2 casos no cuentan como femicidios. ¿Me entienden? Sí, claro. Esta explicación es compleja, pero la hago porque me parece relevante, porque en realidad son 56. Ha ido aumentando el asesinato de mujeres en los últimos años. Sabrina, ¿qué rol y qué responsabilidad tiene el Estado para la prevención de los femicidios? Bueno, un rol crucial y central, ¿no? Y creo que en relación a la pregunta anterior sobre el lugar en
en la campaña electoral y en las líneas programáticas aparece la violencia basada en género como una temática en la agenda, por ejemplo, del Frente Amplio, aparece en relación a la protección a las infancias. Sin embargo, hay un primer nivel de atención, que es el de la prevención y de la detección temprana, que los dispositivos son el último eslabón, ¿no? O sea, cuando aparece el uso de la tobillera o el dispositivo es porque hubo una cadena de sucesos en el cual hay un daño que se ha perpetuado hacia la víctima directa y también hacia su entorno. Pensamos en las infancias y no estamos pensando en un nivel de detección temprana que nos permita eso, llegar a un modo de acceder a determinar los casos o posibles situaciones de vulnerabilidad que expongan a alguna persona a situaciones de violencia basada en género que no están abordadas, ¿no? Y desde ahí yo creo que el Estado ahora, ni que hablar, tiene la oportunidad y la obligatoriedad de alguna manera de efectuar políticas públicas que permitan tener una mirada más situada a no abordar los hechos cuando ya sucedieron, ¿no? El tema es la responsabilidad cuando hay una denuncia, cuando hay un pedido de ayuda y la ayuda no llega a tiempo. Por supuesto. ¿No? Porque en lo anterior es muy difícil prever una situación de una persona Pero que... y a veces no existen las ayudas. Por ejemplo, el caso terrible de Milagro, no hay un dispositivo especial para atender ese tipo de consecuencia de la violencia que sufrió hace mucho tiempo atrás. No existe. Bueno, ahí quedó en evidencia una carencia en el sistema. falla, Una falla en el sistema. Claro, ¿Qué pero falla? no existe... Falla la celeridad, falla en muchos casos la celeridad de la policía, la celeridad de la justicia. En este caso, el sistema fallan de muchas salud. cosas distintas. En este caso, lo primero que falla es que no hay un dispositivo específico. Claro. Vos llegás a una puerta de emergencia donde atienden al que se quebró la pierna, Claro, a vos de la con misma esta forma. crisis brutal por un daño muy importante, a la otra que tiene fiebre de 43 grados, o sea... Y acá el tema de la salud mental, que es un deber. Además, está en debe también. No en hay exceso. psiquiatras suficientes, no hay... Pero ¿no? ellas mismas, cuando piden y están entrando en una situación de crisis, hablo de los casos más graves, y van a buscar consulta, tenés psiquiatra para dentro de 3 meses, no hay 3 meses para esperar. O esperar en una guardia 12 horas, 20 horas. Pero hasta que además, aparezca un psiquiatra de emergencia. también pensar que esa es la solución es un error, porque también el psiquiatra, la que va después de 3 meses, tampoco es una persona que esté formada para atender el problema que a ella le ocasiona ir al psiquiatra. Que no es tomar 2 pastillas o 3 pastillas, que puede ser, no estoy negando la medicalización. Una parte Una más parte, de pero es del encare Exacto, multidisciplinario. es una herramienta no para atacar el problema de fondo. Entonces, si vos no tenés personal formado a disposición oportunamente, lo decía Flor de María Mesa la intervención tiene que ser oportuna y tiene que tener que ver con tus necesidades. En mujeres, los servicios de mujeres que están en todo el país no atienden casos como lo de Milagro. No te atienden, no tenés un servicio especializado ni siquiera para tener una contención mínima, porque lo que hacen los servicios especializados son mínimas las contenciones, ¿no? Pero eso, en los casos en los que la violencia no se te la provoca tu pareja, queda afuera, no hay servicio especializado para ti. Sabrina Soledad, vamos al MOI, seguimos hablando de este tema. Nadia, estamos contigo.